días, hermanos. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí, estoy un poco afectado desde ayer, amanecí con bastante tos y pasé la noche tosiendo bastante. Pero bueno, creo que el Señor me va a ayudar a poder poner su palabra en esta mañana. Creo que todos estamos de acuerdo que cuando tenemos más participación en el culto es más dinámico, es más rico, mucho más disfrutable, y sabemos que el Señor se agrada porque tenemos un gran número de hermanos participando y cada uno de ellos pues nos ha ministrado, nos ha edificado de una manera muy especial en esta mañana, así que le agradecemos a todos los que se han preparado y se han pintado. Y todavía queda espacio, ¿verdad? Queda espacio para seguir descubriendo talentos. Espero ver a algunos más cantando acá que me sorprendan y haciendo otras cosas. Bien, hermanos, pueden tener sus Biblias abiertas en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 35, aunque vamos a usar otros textos, no van a ser los únicos textos. Hechos 4, 32 al 35. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, te damos las gracias por tus muchas misericordias derramadas sobre nuestra vida. Te damos las gracias por esta tu iglesia de manera especial porque estamos celebrando un aniversario más. Son ya varias décadas donde tu iglesia, Señor, en este lugar, en esta comunidad, ha estado proclamando tu evangelio, enseñando, Señor, tu palabra, alabando y exaltando tu nombre. Te damos muchas gracias por eso. Rogamos una bendición muy especial para esta tu iglesia, que tú la hagas crecer en número y sobre todas las cosas, Señor, en madurez espiritual, que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdame, Señor, en esta mañana a exponer tu palabra, fortalece mi voz, que todo cuanto yo diga, Señor, sea guiado por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, he titulado este mensaje La iglesia exitosa. Creo que queremos ser una iglesia exitosa, ¿verdad? Amén. Siempre tengo dudas en estos tiempos cuando uso el término éxito, porque es otro de estos términos que creo yo se ha mal usado. Pero vamos a acercarnos al éxito desde lo bíblico, que hoy en día se nos vende el éxito. Usted es exitoso si es popular, si es rico, si tiene renombre y todo eso. Y si ese fuera el éxito, entonces Jesús no tuvo éxito, ¿verdad? Y aunque hoy todos saben de Jesús, en su tiempo sabemos que no era tan popular, no era rico, ni mucho menos. Así que vamos a ver el éxito desde otro ángulo. Se cuenta que al principio, cuando fueron creados los astros del cielo, la luna quería ser un sol. Ella veía el sol y quería ser otro sol, brillar como él, calentar como él. Quería ser él, hasta que su creador le dijo que ella no era un sol, sino que era la luna, y que era tan importante como el sol, que las personas no podrían vivir sin el sol, pero que tampoco podían hacerlo sin la luna. Desde entonces la luna entendió su identidad y se contentó con su labor. Por supuesto, es una historia que no es real, pero que nos lleva a reflexionar. La iglesia cristiana por siglos ha buscado modelos, prototipos a seguir para ser exitosa. Y está muy bien, solo que se debe tener cuidado en tratar de ser la iglesia que Dios no creó, o la iglesia del pasado, y no ser la iglesia del presente. Entonces, es muy fácil que como iglesia perdamos el foco, imitando modelos, creyendo que la clave está en tener muchas personas,
sin importar nada más, o tratar incluso de ser la iglesia que no podemos ser en el siglo XXI. Son dos extremos, ¿verdad? O una iglesia hiperliberal que no tiene en cuenta los principios bíblicos y la identidad de la verdadera iglesia cristiana, o una iglesia que quiere ser la iglesia de hace un siglo, la iglesia del libro de los Hechos, y eso es imposible. Si fuéramos la iglesia del libro de los Hechos hoy, aquí ahora, fuéramos ineficientes, porque estamos en el siglo XXI. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos sabiduría del Señor para poder ser la iglesia que Él quiere que seamos, pero la iglesia del aquí y del ahora. La iglesia exitosa es aquella que está centrada en su misión. Y cuando me refiero a la misión, me refiero a la misión de la iglesia, pero que antes de ser la misión de la iglesia es la misión de Dios. No puede ser que nuestra misión sea una misión que no sea la misión de Dios. Entonces, está muy bien declarada cuál es la misión de la iglesia, pero recuerde, no tenemos misión, sino es porque Dios nos ha delegado esa misión como iglesia. Quiero compartir 4 verdades o 4 fundamentos para nosotros poder ser la iglesia exitosa de aquí y de ahora. En primer lugar, para poder ser una iglesia exitosa hoy, necesitamos centralidad en las personas. Centralidad en las personas más que en los programas. Porque al principio hablaba de modelos. Y si nosotros somos muy críticos, en el mejor sentido de la palabra, hemos heredado un modelo de iglesia centrado en programas. Pero muchas veces el estar centrado en programas, y los programas tienen que formar parte de la iglesia, por supuesto, los programas tienen que tener un fin, o varios propósitos, varios objetivos. Y uno de ellos es que esos programas tienen que ser enfocados en las personas, porque la iglesia es una asamblea de personas. Y es muy importante que nosotros sepamos que la iglesia, creo que todos lo sabemos, pero cuando nos comunicamos con otros también, seamos muy enfáticos en expresarle, en hacerles entender que la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Así que si el día de mañana no tuviésemos este edificio, no dejamos de ser la iglesia. Y en estos días conversaba con algunos de los hermanos y les decía, esa iglesia que tanto nosotros admiramos, que tanto nos gustaría parecernos, que es la iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia no tenía templo. Esa iglesia funcionaba a través de grupos pequeños en las casas. Así que cuando usted escucha a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso, no se imagina la iglesia así, en un edificio. Imagínense muchos grupos que se reunían en casas y todos conformaban la iglesia de Corinto, o la iglesia de Éfeso, o la iglesia de Colosas, porque no fue hasta el 3er siglo que la iglesia otra vez comenzó a construir templos. Quiere decir que el gran esplendor de la iglesia fue sí estos edificios que hoy nosotros tenemos, y que son una gran bendición, pero que a veces nos encierran aquí dentro, y hemos entonces nosotros implementado un modelo, o heredado un modelo por siglos, basado más en programas que realmente centrado en la gente, en las personas. Dice Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, es decir, un poco más atrás de lo que leímos ahorita. Hechos 2, 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero ¿qué dice? Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y si vamos entonces a Hechos capítulo 4, el texto que leímos, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Lo que está diciendo es que había una armonía entre estos creyentes tal que armonizaban en pensamiento y en afectos. No es que todos pensaban de la misma manera exactamente, sino que había una armonía, estaban de acuerdo en pensamiento y en afectos. La centralidad
no es un lugar, ni en un grupo de programas, ni en una estructura rígida, sino que el lugar, los programas y la estructura debieran estar en función de la restauración de las personas. Hace muchos años ya anoté, era una frase extensa, no la recuerdo exactamente, la tenía escrita en una de las portadas, en la portada de una de mis Biblias, pero decía algo así: tenemos que ser capaces de evaluar la salud de la iglesia. Y cuando nosotros evaluamos la salud de la iglesia, tenemos que preguntarnos: ¿hay personas siendo restauradas? En primer lugar, hay personas encontrándose con Cristo, porque se está predicando fielmente el Evangelio de Cristo. Hay personas siendo restauradas, personas siendo conformadas a la imagen de Cristo. Dice, si no es así, hay un gran problema entre la relación de esa iglesia los unos con los otros y con Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser críticos. El ver una iglesia o un lugar lleno de personas no significa que sea una iglesia exitosa. Si las personas no están siendo, no se están encontrando con Cristo, si las personas están siendo entretenidas tal vez, si las personas están pasando un grato tiempo, si las personas no están siendo restauradas, si las personas no están viviendo en santidad, dejando atrás su vida de pecado, entonces tal vez sea un club, tal vez sea un lugar donde usted se siente muy bien, usted es muy motivado, pero no está siendo exactamente la iglesia del Señor. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versos 11 al 15, dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y si nosotros resumimos todo lo que nos está diciendo este pasaje, es que una iglesia exitosa es una iglesia donde las personas están creciendo, donde las personas están madurando, donde las personas están poniendo al servicio del Señor, por medio de la iglesia, sus dones, sus talentos para la mutua edificación y para el crecimiento de ese cuerpo, el número, pero más que el número, ¿en qué? En madurez espiritual. Segundo lugar, una iglesia exitosa es aquella que tiene centralidad en el discipulado reproductivo. Entonces aquí hay otro aspecto para nosotros evaluar la iglesia, no ahora, sino siempre, no en aniversario, sino constantemente. Y esa evaluación comienza por cada uno de nosotros, porque nosotros en lo individual vamos conformando el cuerpo de Cristo, conformamos el cuerpo de Cristo y nos convertimos en la asamblea de creyentes que somos. Voy a Hechos capítulo 2, 41 y 42 y 46 y 47. Y vuelvo a leer, a enfatizar. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dice Hechos 2, 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Cómo dice? Dice que se reunían en los hogares o en las casas y ahí partían el pan. Entonces la cena, ¿dónde se celebraba la cena? En un templo, no tenían. Se celebraba en las casas. Pero en las casas cabían todos, no. Un poquito aquí y un poquito allá. Tenían líderes principales que sobrevelaban sobre todo el grupo, sí, pero a la vez tenían pastores, muchos, que pastoreaban esos grupos pequeños en los hogares. ¿Saben? Ese es el modelo bíblico. Cuando nosotros abandonamos ese modelo, nos encerramos dentro de los templos,
dejamos de ser la iglesia que impacta a la sociedad. Dejamos de ser la iglesia que va a alcanzar a la gente. Por supuesto que modelos como estos tienen desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Hay que salir, hay que moverse, a veces hay que gastar gasolina, a veces hay que ir a horarios que no nos gustan, a veces hay que estar en lugares donde tal vez no son tan atractivos. Hay resistencia. Yo he visto resistencia de hermanos extraordinarios a reunirse en grupos, en hogares, porque no les gusta cómo van vestidas las personas. Porque las personas tal vez llegan en una ropa que no es tan formal. O porque no les gusta ese tipo de programa, les gusta el programa más estructurado y hacen resistencia. Pero entonces a estos hermanos hay que decirle, pero ¿cómo vamos a alcanzar más personas y cómo vamos a ser más efectivos? ¿Con un modelo de invito y ven o con un modelo donde voy a ti? ¿Se dan cuenta? Y si nosotros fuéramos capaces de complementar las dos cosas, de aprovechar las instalaciones que tenemos, de aprovechar el edificio que tenemos, pero al mismo tiempo implementar este modelo que es absolutamente bíblico y que, ¿saben? No es que se quedó en la Biblia, es que cuando usted va a la historia, las iglesias de más impacto, que más personas alcanzan, las iglesias que logran establecer un mecanismo de discipulado más exitoso, es la iglesia que sabe trabajar así, por medio de grupos pequeños. El discipulado reproductivo es más que decir a una persona que Jesús murió por ella. Cuando nosotros hablamos de discipulado, tenemos que pensar en lo que significa. ¿Cuál fue el mandato en Mateo 28? Ir y hacer discípulos, no ir y hacer conversos. Entonces, cuando una persona dice yo creo en Cristo, está comenzando, no terminó la labor. Ahí necesita de alguien que le acompañe y le haga crecer. Y no sé si ustedes se han percatado, pero en espacios como estos no se logra eso. Porque en espacios como estos celebramos, adoramos, nos gozamos porque somos muchos y estamos aquí siendo edificados. Miren hoy qué gran bendición. Pero ¿qué falta? Las personas no pueden decir lo que están sintiendo porque no hay espacio para eso. Las personas no pueden decir si tienen un problema, si tienen una duda, porque no hay espacio para eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que nosotros podamos hablar de un discipulado efectivo, tenemos que abrir este tipo de espacio. Y lo vemos en el modelo bíblico. Se reunían en el templo, esto fue mientras estaban en Jerusalén. Recuerden que cuando tienen que salir, ya el templo de Jerusalén se quedó atrás. Y ya no más templo, solo casas. Pero mientras estuvieron en Jerusalén se reunían en el templo, pero hacían vida de iglesia y llevaban adelante el discipulado, ¿dónde? En los hogares, por medio de grupos pequeños. Encontramos una clave para que una iglesia se multiplique y estos son precisamente los grupos pequeños. Si nosotros vamos a textos como Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 19, Hechos 1, 8 sobre todo, nos vamos a encontrar ahí un mandato muy preciso. Vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos, comiencen desde aquí, estoy parafraseando, comiencen desde aquí, pero se van expandiendo hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato. Y ahora la pregunta que nosotros podemos hacer, bueno, ellos tenían el mandato, pero tenían el modelo, es una pregunta. Porque si ahora yo le digo a algunos de ustedes, tienen esta misión por parte de la iglesia, imagínense dentro de todo el ministerio de la iglesia, los diferentes ministerios o departamentos tienen sus áreas de trabajo. Le decimos a un ministerio, esta es tu misión. Sí, pero, y puede ser que el hermano o los hermanos pregunten, sí, pero esta es la misión, pero ¿cómo la llevo a cabo? Una cosa es la misión y una cosa es el modelo para llevarla a cabo. Y tal vez nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el modelo? Bueno, el modelo está en ese patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia. Encontramos un patrón estratégico tanto en los evangelios como en el resto del Nuevo Testamento. Primero nos los modeló Jesús. ¿Qué hizo? Jesús tenía una multitud de discípulos que le seguían. Dentro de esa multitud escogió ¿a cuántos? A 12. Y se dedicó a esos 12. No se concentró nunca en las masas. ¿Saben ustedes que las estadísticas dicen que una persona, por muchas capacidades que tenga, por mucha experiencia que tenga,
hablando del pastorado, no puede pastorear a más de 40 personas. Y otros son más conservadores y dicen, es imposible que pueda cuidar bien a más de 12, porque se van al modelo de Cristo. Y sacan conclusiones muy profundas. Porque usted no puede velar por tanta gente. Porque usted no puede estar al tanto de las necesidades de tanta gente. O atiende a uno o se le escapa el otro. Por eso la iglesia es un cuerpo donde hay muchos dones y talentos, donde cada uno de nosotros tiene una función. ¿Y saben qué? Que cuando uno de nosotros deja de hacer la función que le corresponde, ¿qué está pasando con el resto? Sobrecargándose. ¿Y quién sufre? La iglesia. ¿Por qué sufre la iglesia? Porque son pocos para cuidar a muchos. Pero si todos hiciéramos la labor que nos corresponde y nos compartiéramos esa labor a través de los dones o por medio de los dones que el Señor nos ha dado, entonces podemos cuidarnos y pastorearnos todos. Aunque hay un pastor, pero el pastor solo no puede. Incluso el pastor tiene que ser pastoreado. ¿Usted no sabía eso? Usted no sabe que cuando la iglesia funciona bien, el pastor pastorea a la iglesia, pero la iglesia pastorea al pastor. Porque el pastor también necesita consejo en su momento, el pastor también necesita aliento en su momento. Necesita ser acompañado, necesita ser consolado. Por eso tenemos que hablar de una iglesia donde todos cumplen una función. Y ahí está el patrón. El Señor no tenía capacidad, ¿por qué escoge a 12? ¿Y por qué se centra en 12? Porque era estratégico y estaba brindándonos un modelo. Dentro de los 12 incluso escoge a 3. Y con esos 3 hacía cosas y pasaba tiempo que no pasaba con el resto. ¿Por qué? Porque los quería más o tenía preferencias. No, porque eran estratégicos en su liderazgo dentro de todo el grupo. Y ahí hay un modelo para nosotros. Entonces, cuando el Señor se va y deja la comisión a la iglesia, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Lo mismo. Nos encontramos a los apóstoles haciendo discípulos, pero no cuidando masas. Porque no podemos cuidar masas. Para poder atender masas necesitamos personas comprometidas que trabajen de esta manera. Y los apóstoles pues desempeñaron el mismo modelo. Jesús también iba a las sinagogas, que eran lugares donde se reunían pocas personas y ahí era estratégico. Y luego, ¿qué va haciendo Pablo por donde iba pasando? A donde primero visitaba era a la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo? Repitiendo el mismo patrón. Jesús se reunía en las casas con sus discípulos. ¿Qué hicieron los apóstoles luego? Se reunían en las casas con sus discípulos. Un tercer aspecto de una iglesia exitosa: centralidad en una correcta administración de sus recursos. Lo tengo ahí en lista, este tema, para en algún momento grabar algo para el canal de YouTube, porque hay mucha preocupación al respecto. Me llegan a veces de familiares, de amigos, de hermanos que viven en otros contextos incluso y están luchando con esto. Y es muy triste. ¿A qué me refiero? Llegan a una iglesia o una supuesta iglesia, muchas personas, todo muy bonito, pero lo único que se hace es pedir dinero, ¿no? Todo es pedir dinero, pedir dinero. Y eso es un problema. Pero entonces el problema se agrava cuando esa persona comienza a mirar y a preguntarse, bueno, ¿y cómo se toman las decisiones aquí? ¿Y a quién se le rinde cuentas en este lugar? ¿Y quién sabe qué se hace con el dinero? ¿No se rinde cuentas? Tristemente esto está manchando la imagen de la iglesia cristiana, está poniendo barreras para que las personas se acerquen al Señor, porque hay muchísimos falsos maestros usando el evangelio, usando la iglesia para enriquecerse, manipulando a los demás. Entonces aquí una alerta, y esto es una alerta para todos nosotros, porque usted no sabe si el día de mañana tiene que mudarse, tiene que moverse del lugar, y usted debe buscar una iglesia para congregarse. Pero sabe, debe buscar una iglesia que en primer lugar predique el evangelio, pero que en segundo lugar lo que predica se viva.
Y no va a ser una iglesia perfecta, pero tiene que haber transparencia. No puede ser una iglesia donde se tomen decisiones, se haga y se deshaga y nadie sabe nada. O solamente un grupo, una cúpula, son los que tienen el poder, las decisiones, nadie se entera de lo que sucede, no hay transparencia con las finanzas. Si ese fuera el caso, pida, tal vez usted sea la persona que Dios puede usar, pida que haya transparencia, y si usted se da cuenta que no hay una inclinación a ello, pues huya de ese lugar, porque se está haciendo mercadería con el Evangelio de Cristo. Entonces, la iglesia tiene que tener centralidad en una correcta administración de sus recursos materiales y recursos espirituales. Los recursos materiales tienen que ser bien administrados porque nosotros somos mayordomos del Señor. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Decía David: Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces, cuando usted da algo al Señor, usted no le está dando algo que usted logró. Usted le está dando algo que ya el Señor le dio a usted. Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Dones, recursos, talento, habilidades, todo lo que tengo lo he recibido de ti. Entonces, el primer paso sería el convencimiento de que los recursos con los que contamos no nos pertenecen. En primer lugar, tenemos que estar convencidos de eso. Lo que tenemos no es nuestro, es del Señor, que nos lo ha prestado, podemos decir, para que lo administremos. Por tanto, es responsabilidad nuestra, de cada uno, hacer buen uso de ellos, porque el Señor nos pide cuentas por eso. Y esto comienza con cada creyente en lo personal, pero prosigue con la iglesia como comunidad. Para que podamos ser una iglesia que administra bien los recursos, eso tiene que empezar por cada uno de nosotros. Cada uno en lo individual tiene que ser un fiel administrador de los recursos, y estoy pensando en primer lugar de los recursos materiales. Algunas preguntas aquí nos pueden ayudar. En lo personal, ¿qué uso le estoy dando a los recursos materiales que Dios me ha confiado? ¿Puedo darle un mejor uso? Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacer. ¿Las necesidades de los demás y de la iglesia son una prioridad para mí, o yo soy una persona egoísta que solamente piensa en tener y tener? ¿Cuán diligente estoy siendo con las ofrendas, con los diezmos? Yo lo veo como algo trivial, le doy importancia, lo veo como un resultado esperado en la vida de alguien que ha entendido la gracia y la misericordia de Dios, y entiendo que de lo recibido de la mano de Dios, de eso le doy, que no hago un negocio con Dios cuando le doy para que Él me dé más, sino que sencillamente le doy al Señor a manera de adoración. Pero en segundo lugar, porque yo tengo que entender que para que se hagan las cosas en la iglesia y la iglesia pueda ir adelante, se necesitan recursos. Solamente sostener este edificio, que es una bendición, y Dios se lo regaló a esta iglesia, sostenerlo, ¿cuánto demanda? ¿Y cuánto demanda tener todos estos equipos que la mayoría, de hecho, no son de la iglesia, son de un hermano o de una familia que nos está brindando? ¿Ven? Entonces, cuando nosotros pensamos con seriedad, no se trata, porque la Biblia nunca nos manda a nosotros a dar lo que nosotros no tenemos, o a quedarnos sin alimentar a nuestros hijos. No se trata tampoco de no tener sueños, perspectivas económicas, pero se trata de, en primer lugar, no ser egoístas, en segundo lugar, ser maduros y entender que si nosotros damos al Señor, no nos vamos a quedar sin nada, porque el Señor nos va a bendecir y nos va a proveer de lo que necesitamos. Pero esto lleva determinación, lleva compromiso y lleva fe. Si pensamos en los recursos espirituales, dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿sabe? Usted tiene que saber que si usted es un creyente, usted tiene al menos un don que Dios le ha dado. Es su responsabilidad descubrir ese don. Es su responsabilidad administrar ese don, desarrollar ese don, ponerlo al servicio de la iglesia y del Señor.
Y es responsabilidad de la iglesia acompañar a cada hermano, brindándole espacios primero para que pueda servir y descubrir y desarrollar su don, pero también acompañarlo en el proceso. Entonces, una relación recíproca. Debemos perseguir integralidad de plenitud en las personas. Cuando me refiero a integralidad de plenitud en las personas, esto se relaciona con que cada uno alcance su máximo potencial en cada área de la vida, una vida plena. Pero para que nosotros podamos llevar adelante una vida plena, nosotros tenemos que primero entender cuál es nuestro lugar delante del Señor, en la iglesia y por medio también de la iglesia. Esto incluye también el discipulado y la administración, la mayordomía de los recursos materiales, incluye el descubrimiento de los dones espirituales. Yo al principio decía, bueno, sí, todos tienen dones espirituales, pero ¿cómo yo sé cuál es mi don? ¿Cómo puedo saberlo? Entonces me enseñaron que la única manera era brindarse, a servir. Y ahí yo fui descubriendo, con la confirmación de la iglesia, cuáles eran mis dones. Y ya yo sabía a lo que Dios me estaba llamando y a lo que Dios no me estaba llamando. Ahora, integralidad en plenitud, pero no integralidad en servicio. Integralidad porque tenemos que desarrollar todas las áreas de nuestra vida. Y todas las áreas de nuestra vida han de estar entregadas al Señor. Pero no integralidad de servicio, porque integralidad de servicio diría que nosotros tenemos que ser hombres orquesta o mujeres orquesta. Hacerlo todo. Nadie en esta iglesia tiene todos los dones. Porque dice que el Espíritu reparte según Él quiere. Y el Espíritu no se contradice. Si Dios quiere un cuerpo, que es la iglesia, donde todos tengan participación, no le va a dar a uno todos los dones. A cada uno de nosotros nos va a dar al menos un don, y puede que alguno de nosotros más de un don. Pero no estamos llamados todos, o ninguno de nosotros, a hacer todo en la iglesia. Porque aunque usted pueda hacer muchas cosas bien, si usted hace muchas cosas en la iglesia, no va a hacer ninguna bien. Usted no puede predicar, aconsejar, visitar, cantar, servir, cocinar, limpiar, aunque lo sepa hacer, y aunque por necesidad usted lo puede hacer en algún momento, pero no puede hacerlo, porque si se entrega todo eso, no va a hacer ninguna bien. Y además, mal acostumbra a la iglesia. Recuerdo un hermano en Cuba, estaba plantando una misión, y él adaptó a los hermanos a que él iba todos los días entre semana a visitarlos. Eran 6 o 7 hermanos. Todos los días entre semana iba sin falta a visitar a cada uno de ellos. Y después el día del culto iba todos los días antes de que empezara el culto para recordarle el culto. Le dije, lo que están haciendo no está bien. Eso está bien para el primer mes. Nos estás mal adaptando. Cuando te vayas y venga otra persona que no haga lo que tú estás haciendo porque no está bien, eso mismo pasó. Ellos no iban al Señor y al culto por convicción. Ellos iban por un compromiso con la persona. Y eso no es madurez. Y nosotros perseguimos la madurez en el creyente. Y hay creyentes inmaduros porque se supone que están, ¿qué? Llegando. Pero al cabo de 10 años usted no puede seguir siendo inmaduro. Y si al cabo de 10 años usted sigue siendo inmaduro, seguramente hay mucha responsabilidad en el liderazgo de la iglesia, que le ha adaptado a usted, a que usted esté esperando a que lo llamen. ¿Por qué no fuiste? No tienes que esperar a que te llamen. Tú tienes que saber que tú vas a la iglesia no porque te van a llamar, sino porque tú necesitas buscarte al Señor y escuchar la palabra de Dios. Y el liderazgo está en la iglesia para enseñar eso y modelarlo. Entonces, en cuanto a los dones, primer paso, descubrir. Y ya dije cómo se pueden descubrir los dones. Y segundo paso, desarrollarlos al máximo. Y hay dones que necesitan más tiempo que otros. Puede ser que usted tenga el don de enseñanza, pero si usted no ha aprendido lo suficiente, y usted no está sólido en doctrina, usted tiene el don de enseñanza. Y tal vez puede empezar con grupos pequeños, pero no puede pararse aquí a predicar, porque usted todavía no conoce.
Lleva un tiempo. Pero hay otros dones donde usted inmediatamente puede introducirse a servir. Y en último lugar, una iglesia exitosa es la iglesia que tiene centralidad en la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Porque si yo dejara el sermón hasta aquí, otra vez vuelvo atrás. Puede ser un club y no una iglesia. Porque una iglesia se identifica y es iglesia cuando Cristo es la cabeza y es el centro de la iglesia. Efesios 1, 22 y 4, 10. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si nuestro crecimiento como creyentes en lo individual y como iglesia, como cuerpo, no es en Cristo, pues se trata de un crecimiento que no es saludable. Ahí va a haber crecimiento en soberbia, ahí va a haber crecimiento en egoísmo, ahí va a haber crecimiento en muchas áreas, en muchas cosas, pero no en Cristo, porque Cristo no es el centro, no es la cabeza de la iglesia. La iglesia trata de Cristo. Si la iglesia no está centrada en Jesucristo, ha dejado de ser la iglesia para convertirse en un club. Yo he dialogado mucho con los jóvenes en Cuba y ahora lo están, al cabo del tiempo, se está corroborando lo que yo les decía, y sé que muchos ya lo habían entendido. Ellos decían, no, los jóvenes no vienen porque hay que hacer el tiempo más emotivo y el mensaje tiene que ser más corto y más dinámico y hay que pasar más tiempo haciendo esto y lo otro y los juegos. Y yo decía, todos esos complementos son muy buenos y son jóvenes, lo entendemos, pero esto es una iglesia, y si las personas están aquí por otra cosa y cuando llegue el mensaje lo que quieren es que termine pronto, esas personas lo primero que necesitan es a Cristo, porque no lo tienen. Y pueden ser nuestros hijos amados, nuestros sobrinos, nuestros nietos, pero es la verdad. Y ellos necesitan a Cristo, porque si no tienen a Cristo, se van a ir. Tarde o temprano, se van a ir. Usted no lo va a poder tener entretenidos toda la vida, porque el mundo siempre le va a ganar en eso. Usted no va a poder competir con el mundo. Que haya tiempo para jóvenes, que tiene que haber dinámica, que son jóvenes, perfecto. Que no puede ser un culto tal vez como lo hacen otros hermanos, sí, pero tiene que haber centralidad en la palabra. Y ellos necesitan escuchar el Evangelio de Cristo, porque lo único que les va a transformar es el Evangelio de Cristo. Se levanta una iglesia, que es la iglesia más emblemática en la ciudad, y llega un pastor donde dijo, aquí se acabó el juego. Aquí los jóvenes van a escuchar la palabra. Y el culto es un estudio bíblico. Y es cuando más ha crecido la iglesia. Se multiplicó. Ahora tienen 2 programas. Estoy hablando de una iglesia inmensa. ¿Y cuál es el tiempo de culto de los jóvenes? Un estudio bíblico. En otros espacios hay juegos, hay competencia deportiva, pero el culto es estudio bíblico a pulso. Y van los jóvenes de toda la ciudad, los que son creyentes. Los que no querían escuchar la palabra, ¿qué hicieron? Se fueron, porque no quieren escuchar la palabra. Y sabemos que si la cabeza no guía cada movimiento del cuerpo, esos movimientos no tendrán propósito ni coordinación, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia por su autoridad divina, por su obra redentora, por su papel como creador y fundador de la iglesia, por su función como guía y pastor, y su papel como sumo sacerdote y mediador ante Dios. La iglesia reconoce y acepta su liderazgo y autoridad en todas las áreas de su vida y ministerio. Siempre tenemos que hacernos esta pregunta: ¿lo que estamos haciendo honra a Cristo? ¿Esto que yo quiero hacer honra a Cristo? ¿Tiene centralidad en el Evangelio de Cristo? Pocas cosas han hecho más daño al pensamiento de la iglesia que la separación entre lo secular y lo eclesial. Y aquí entonces voy a otro punto. La iglesia ha de ser la iglesia aquí adentro y allá afuera. Y una de las cosas que ha marcado para mal a la iglesia es que hemos aprendido a hacer la iglesia aquí dentro
Pero allá afuera, nuestro compañero de trabajo no sabe que somos cristianos. Nuestro vecino muchas veces nunca ha escuchado nada del Evangelio, porque nosotros hemos hablado con ellos de todos los temas, pero nunca hemos hablado con ellos de Cristo. Y tristemente, muchas veces en el hogar ni siquiera se ora. Y nuestros hijos no saben nada, a no ser lo que se les enseña en la iglesia, si es que los traemos a la escuela dominical. Porque hemos aprendido a ser muy buenos aquí. Y saben, como parte de la investigación doctoral que estoy haciendo tiene que ver con el papel de los padres discipulando a sus hijos, y ya se lo he comunicado a algunos. Hermanos, debemos entender esto. No es responsabilidad de la iglesia discipular a nuestros hijos. Y no lo pueden hacer. Porque 45 minutos o una hora y media a la semana no va a bastar. Si los padres no hacen la labor que por siglos fue de los padres y debiera ser, pero se ha perdido. Cuando afirmamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, es porque Cristo es nuestra cabeza, nuestro Señor, el individual, en las diferentes áreas y esferas en que nosotros nos movemos. Y eso significa aquí dentro y allá afuera, en todo lo que hacemos. La iglesia no será la iglesia en plenitud hasta que no disuelva esta maligna brecha que los hombres han abierto. Concluyo. Seamos la iglesia fiel, pues, ¿qué es el verdadero éxito si no ser aquello para lo cual Dios lo confirmó? Dijo la Madre Teresa de Calcuta: Dios no me mandó a tener éxito, pero me mandó a ser fiel. Amén. Seamos la iglesia del Señor. Seamos la iglesia de Costa Rica, la de Paso Ancho. No podemos ser otra iglesia, tenemos que ser esta. Con los dones, con los talentos, con la experiencia, con la historia que Dios ha dado a esta iglesia. No podemos ser la iglesia de los hechos siquiera. Debemos ser como la iglesia de los hechos. ¿Cómo? Imitando todo aquello que ha de ser imitado, que queda ahí como patrón, como principio bíblico que trasciende las edades. Pero no podemos ser la iglesia de los hechos, porque estamos hablando de ¿cuántos siglos atrás? Tenemos que ser la iglesia de hoy. Si tratamos de ser la iglesia de los hechos, dejaremos de ser influyentes aquí y ahora. Así que el desafío es grande. Por eso se hace necesario que tengamos estrecha relación con Dios hoy, para que Él nos guíe a llevar su misión aquí y ahora. Por eso necesitamos orar, leer y estudiar la Biblia para ser corregidos, reprendidos, guiados a su voluntad, para poder alcanzar plenitud de vida, para poder romper con la brecha que ha separado lo espiritual de lo secular, para poder ser la iglesia exitosa de hoy y de aquí. La iglesia exitosa es aquella que está centrada en su misión, centrada en las personas, centrada en el discipulado reproductivo, centrada en una correcta administración de sus recursos, centrada en la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Oramos. Señor, te damos la gracia por tu palabra. Te agradezco porque pude, Señor, exponer tu palabra. Nos desafías, Señor. Nos reprendes en esta mañana a todos. En primer lugar a mí. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Que tomemos este mes de aniversario como un gran estímulo para recorrer todo un año siendo más maduros, siendo más comprometidos, gozándonos, Señor, en ser la iglesia que tú quieres que seamos, aquí y ahora, impactando, Señor, a esta comunidad, impactando a las personas que nos ven vivir, con las cuales convivimos en las diferentes esferas de la vida, empezando por el hogar, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Sabemos que no podemos hacerlo, Señor, sin tu ayuda, sin tu respaldo. Pero tú has prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias te damos. Ayúdanos a ser una iglesia de éxito, según el calificativo, Señor, de éxito que hemos explorado en esta mañana.